patología, ¿no? Del tracto genital inferior, donde están lo que es tanto las lesiones neoplásicas como el cáncer, ¿no? Al tracto genital inferior, básicamente nos referimos a vulva, vagina, cervix, ¿no? Y muy aparte del cáncer de ovario y de mama. Entonces vamos a comenzar con las lesiones preneoplásicas de vulva. Entonces, haciendo un recuerdo anatómico, todo es la vulva, ¿no? Son genitales externos, ¿no? ¿Cuáles las partes que tienen? Monte de veros, labios mayores, labios menores, capuchón de clítoris, orificio vaginal, orificio de las manos, los pulgares mayores, capuchón o el frenillo, ¿no? Los labios menores. Y tenemos surcos, ¿no? Surcos femorales, ¿no? El femoral, entre el fémur, entre el muslo, el labio mayor. Entre los dos labios, ¿cómo se hace surco? El labial, ¿no? Y entre lo que es el límite, el labio menor, limbo y lineal, ¿no? Ahora aquí también es importante reconocer una estructura, ¿no? ¿Cómo se llama esta línea? Marca la transición entre el epitelio queratinizado del labio menor y el epitelio no queratinizado del mejor. ¿Qué nombre, no? Línea de fuerte. línea de Harris. Mis audífonos. Es importante esa zona porque es donde se produce como influencia más vulva. Las lesiones preneoplásicas o cáncer de vulva puede presentar en cualquiera de estas estructuras. ¿Por qué es importante el estudio de las lesiones preneoplásicas? Porque no queremos que llegue a eso, ¿no? A un cáncer de vulva, ¿no? ¿Cómo se ve un cáncer de vulva? Una lesión grande, una lesión ulcerada, ¿no? Hiperkeratóxica. En este caso que está abarcando casi toda la vulva, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes tenemos que escuchar? Un cáncer de vulva, como tenemos que hacer el estudio para ver lesiones preneoplásticas o posible cáncer. Hemorragia, ¿no? Hemorragia, dolor durante las relaciones sexuales. Más específicamente, pues tienen un síntoma característico es prurito vulvar. Crónico, que no responde o no se atenúa con ningún tipo de dolor. Luego la presencia de dispareunia, ¿no? Dolor en el cervicoide. Luego, presencia de llagas, puntos, úlceras en la vulva que no van a curar. Se le da tratamiento, le da antibióticos y demás. O le das pomadas, cremas, no curan. Luego, cambios de coloración en la zona genital vulvar, ¿no? Ya sea en la piel como lesiones rojas, blancas, o cambios de coloración de algún lugar que tenga, ¿no? O cambio de tamaño en algún lugar, porque puede ser un factor de riesgo. O también se menciona que algunos otros síntomas asociados, ¿no? Como dolor pélvico crónico, orina con sangre, o también dolor de la defecación, puede ser. O
más probablemente tiene una infección de transmisión sexual, tiene una sífilis, tiene una herpes, ¿no? Que no va a tener a 20 años, difícilmente va a tener cáncer. Entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué tenemos que vigilar en una paciente? Cambios en la piel, ¿verdad? Presencia de piel, manchas rojas, blancas, oscuras, que no van a desaparecer, enrojecimiento o palidez inusual en la piel de la vulva, la piel en la vulva va a sentirla un poco más gruesa y rugosa de lo normal, o también la presencia de un lunar, ¿no? Que va a cambiar de forma o va a cambiar de color. En relación a los heridas y bultos, una llaga abierta, un bulto o una protuberancia rugosa en la vulva, un lunar que cambia de forma o color. En relación a las molestias que presenta, va a tener picazón, prurito, ardor o dolor que no va a desaparecer. Dolor también durante las relaciones sexuales. También puede tener sangrado o manchado, ¿no? Que no están relacionados con la menstruación. Y otros signos que puede presentar: la presencia de alguna linfadenopatía, ¿no? Un ganglio linfático aumentado del carnaio, en la región inguinal o femoral, o también un ganglio linfático ulcerado, doloroso, fijo o adherido a planos profundos, ¿no? Es decir, de dar bastante riesgo de que tenga ya un proceso también avanzado, ¿no? Ahora, el término mismo de lesiones preinvasivas de la vulva, preinvasoras, ha ido cambiando de acuerdo a los años y de acuerdo a las distintas sociedades, ¿no? Para el estudio en distintas sociedades de ginecología a nivel mundial. Lo que actualmente conocemos o se menciona es la neoplasia epitelial vulvar. ¿Qué es esto? Es una lesión básicamente escamosa, pero que no es invasiva y es precursora de cáncer de vulva. Al decir que no es invasiva, estamos mencionando que todavía no está pasando la membrana basal. No hay cáncer profundo. El diagnóstico básico para una neoplasia epitelial vulvar va a ser con la biopsia. La biopsia es el primer diagnóstico. En cuanto a esa biopsia, pues ante todo lo anteriormente mencionado, ¿no? Úlceras, llagas, bultos, cambios de coloración en la piel, zonas de piel más gruesas, aparición de zonas de piel con color blanquecino, color rojo o negro, en todas esas situaciones es hacer biopsia, ¿no? Y actualmente se menciona que existen dos tipos histopatológicos de las lesiones preinvasoras de vulva. Uno, lo que conocemos el PLIN de tipo habitual, y otro el PLIN de tipo diferencial. Estos son completamente distintos en relación al factor causal en relación a la presentación. El de tipo habitual se menciona que es el que está asociado a una infección persistente por el VIH, o sea, por el virus del papiloma humano. Entonces, tiene relación también con calmonaciones preinvasoras tanto en vagina como lesiones preinvasoras en el cuello del útero. Y el de tipo diferenciado generalmente no está asociado a la infección por VPH y sí está asociado a un líquido escleroso. Son completamente diferentes, pero ambos son lesiones preinvasoras. En esta imagen se ve, ¿no? Lo que es una lesión preinvasora de tipo BRIN progresiva. ¿Por qué es BRIN? Neoplasia epitelial vulvar. Hay los NICs. ¿Qué son los NICs? Neoplasia epitelial cervical, ¿no? Y hay otros, los BIND. ¿Qué es BIND? Neoplasia epitelial
vaginal. Entonces, vaginal. Nick, cuello, ¿sí? Bin, este es un bin de tipo diferenciado, ¿no? Es una lesión, generalmente son lesiones únicas, más frecuentes en pacientes de edad avanzada, no asociadas a infección persistente por el VIH, tampoco asociada al tabaquismo ni a la inmunización. Y estas son las lesiones del BIN de tipo habitual. Estas son lesiones multicéntricas, multifocales y asociadas a VIH, infección por el VIH, virus del papiloma humano. En relación a la incidencia o la epidemiología, el diagnóstico de cáncer de vulva es raro, ¿no? Generalmente se lo realiza en etapas avanzadas, aproximadamente de la sexta y la séptima década de vida. Se menciona que en Estados Unidos más o menos comprende o es menos del 3 o el 5% de todos los cánceres del aparato genital femenino y menos del 0.5% de todas las metástasis de mujeres. El 90% de los cánceres de vulva son escamosos y estos generalmente surgen de lo que son los llamados precursores, de las BIN, ¿no? Neoplasias vulvares intraepiteliales. Mayor incidencia con infecciones de transmisión sexual causadas por el VIH. Media de presentación entre los 50 y los 79 años de edad. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo que me interesa. En relación a la terminología, no solamente de las BIM, sino también de lo que son las VINE o de las NIC, ha ido cambiando, ¿no? De acuerdo a las distintas sociedades, ¿no? Para el estudio de la patología del tracto inferior va cambiando. Por ejemplo, en el año 1912 la clasificación mencionaba como lesiones intraepiteliales escamosas. Seguidamente, en el año 2003, según la OMS, ya mencionaba 3 subtipos: BIN tipo 1, BIN tipo 2 y BIN tipo 3. Al hablar del tipo 1, tipo 2 y tipo 3, mencionaban que tenía una secuencia cronológica, ¿no? Mientras más avanzado, más severo es la patología. Y también mencionaban lo que son las displasias leves, moderadas y graves. Actualmente esto ya no se usa, ¿cierto? Displasias, ni BIN tipo 1 ni tipo 3. Lo que actualmente se ha cambiado en relación específicamente a lo que son las neoplasias de la vulva es que menciona que existen 2 tipos de lesiones, lo que sería la de tipo habitual y la de tipo diferenciado. Eso es uno, ¿no? Ahora, seguidamente a esto también ha habido algunas modificaciones. Esta de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvovaginal ha mencionado o ha cambiado o ha incorporado la tecnología de lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado, similar a lo que usamos para el cáncer de cuello uterino, ¿no? Para el cáncer de cuello uterino ya no usan BIN 1, BIN 2, BIN 3, ya usamos lesión de alto grado y lesión de bajo grado. De forma similar, igual acá, ya ha cambiado, como mencionan, bajo grado, alto grado y la de tipo diferenciado. Y todavía un poco más específico, según la OMS del año 2020, ya menciona esas lesiones neoplásicas de la vulva en lesiones
lesiones asociadas al VPH, lesiones independientes del VPH. ¿Y cuáles eran las asociadas al VPH? Escamosa de bajo grado y escamosa de alto grado. Y la de no asociada al VPH, básicamente la neoplasia vulvar diferencial. Entonces, lo que nos interesa es que conozcan que la lesión intraepitelial de alto grado básicamente es lo que se conoce como BIN tipo habitual. ¿No ven? Eso. Ya no se menciona lo que es la lesión intraepitelial de bajo grado como lesión prementas, porque se ha demostrado que no progresa generalmente a plazo. Entonces, solamente las BIN tipo diferenciado, que eran las 2 y las 3, se mencionan como lesión de alto grado o también como BIN de tipo habitual. ¿No? Eso está más o menos claro, o se han confundido. ¿Qué voy haciendo eso? Así para avanzar. O sea, anteriormente había BIN tipo 1, tipo 2 y tipo 3. También displasia leve, moderada y grave. ¿No? Obviamente, al hablar de leve, moderada y grave, o 1, 2 y 3, por lógicas es que mientras menos número tiene, es más leve, ¿no? Y más al 3 es grave, ¿no? Mayor compromiso. Pero eso ha ido cambiando particularmente aquí, en la vulva, porque he visto que el tipo 1 no está asociado con lesiones neoplásticas, sino han quitado. Es por eso que simplemente hay que tomar en cuenta la 2 y la 3, o sea, con displasia moderada y grave. Entonces, el BIN tipo 2 y 3 ahora se conoce como habitual o también como lesión de alto grado. ¿No? Eso es muy diferente a lo que es el tipo diferencial. El tipo diferencial no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy diferente. Entonces, lo que me interesa es que conozcan eso, ¿no? Que hay dos tipos de BIN. El tipo diferenciado, que es no asociado al VPH, y el tipo habitual, que antes se conocía como BIN de tipo 2 o tipo 3, o displasia moderada grave, que está asociado a VPH. Ahora eso se conoce como lesión de alto grado de la vulva. ¿No ven? Sí está bien, ¿no ven? No confundirse. Y tipo 1 no hay lesión como el cáncer de vulva, ¿no? Solamente eso. Entonces, algunas diferencias que hay entre lo que es la BIN de tipo usual, habitual, de alto grado, asociado a VPH, y la BIN de tipo diferenciado no asociado a VPH. ¿No? La del tipo usual, entonces, ¿qué tiene? Funciona como que tiene lesiones glucosas, basaloides y mixtas. Obviamente es secundario a una infección persistente por un VPH de alto riesgo, ¿no? Específicamente 16, 18. Y este subtipo, el tipo habitual, predomina en mujeres jóvenes, ¿no? Que tienen un patrón de lesiones multifocales. A diferencia del BIN de tipo diferenciado, este nuestro que no está asociado a VPH, es menos común que el BIN de tipo habitual, pero lo que llama la atención de esto es que tiene mayor potencial de malignidad, 5 veces más potencial de malignidad en comparación con el BIN de tipo habitual. Típicamente en mujeres mayores, de los 60 y los 70 años. Y tiene una fuerte relación con la presencia ya de cáncer invasor de vulva. Al diagnosticar o tener una lesión de tipo diferenciado, estos pacientes tienen un alto riesgo de que también ya tengan cáncer de vulva.
realidad, el término BIM solo se aplica a las lesiones escamosas de alta malignidad histológica y combina las categorías previas, ¿no? Como la BIM de tipo 2 y 3, ¿no? Que también eran la de displasia moderada o displasia grave, ¿no? Se ha eliminado la categoría del BIM de tipo 1 o displasia leve, por decirte, o lesión de bajo grado, porque no existen pruebas de que ellas sean precursoras para un cáncer. Sin embargo, estas BIM de tipo 1 sí están asociadas a infección por el VPH de bajo riesgo, o sea, el 6 y el 11. Que básicamente son como verduras, ¿no? En relación al BIM de tipo usual, que es el habitual, o el BIM de tipo asociado al VPH, comprendería el BIM de tipo 2 y 3. Histológicamente, se ven como lesiones basaloides, contramatosas, mixtas, asociadas al VPH, tienden a ser multifocales, multicéntricas, no varias lesiones. Comparten varios factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino. ¿Qué factores hay para el cáncer de cuello uterino? Todo asociado con inicio de vida sexual a edad temprana, múltiples fallas sexuales, antecedentes de transmisión sexual, todo lo mismo casi relacionado con los factores de riesgo del cáncer de vulva. Y también tiene asociación importante con infecciones de transmisión sexual y tabaquismo, y son de mayor frecuencia en pacientes jóvenes. Ahora, el tipo diferenciado, dijimos que es el menos frecuente, comprendiendo solamente entre un 2 y el 10% de las lesiones bacterianas de vulva, ¿no? Las lesiones aquí suelen ser unificales, ¿no? De manera característica se van a observar en mujeres de edad avanzada, ¿no? Ancianos, ¿no? Que no fuman o que son también post-menopáusicas, entre la sexta y la séptima década de vida, ¿no? La infección por el VPH es poco frecuente y no intervenga en la génesis de este tipo de BIM. Y tiene 5 veces mayor probabilidad de progresar a un cáncer invasor de vulva. Este cuadrito es lo que un resumen de todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? BIM de tipo habitual, que es la asociada al VPH, mayor frecuencia en premenopáusicas, mayor frecuencia del 25%, las lesiones pueden ser verrugosas, pataloides o mixtas, asociado a un H cardiogénico, asociado a algunas lesiones o otro tipo de lesiones neoplásicas o invasivas, ¿no? De tanto genital inferior, cervix, vagina o ano, asociado a pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, inmunodeficiencia, VIH y demás. La clínica generalmente cubre escosor, disuria y dolor en la vulva, ¿no? Lesiones multilocales, pueden ser máculas, pápulas, cambio de coloración blanquecino, glaucoma, ¿no? Bajo riesgo de cáncer escamoso invasor del tipo verrugoso. Y el tipo diferenciado, dicho, en edad avanzada, es menos frecuente, pero es más agresivo, generalmente asociado a la lesión del gen T53 y asociado a la presencia de un líquido escleroso. Y es de alto riesgo de presentar o causar un cáncer escamoso generalizado, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico básicamente se hace un diagnóstico que tienes que tener primero una sospecha clínica, ¿no? Y a partir de la sospecha clínica, es decir, de la presencia de una paciente con prurito, dolor, ardor, sangrado en los genitales, molestias en la micción, úlceras en los genitales, cambio de coloración y demás, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer una biopsia. Nuestro diagnóstico es biopsia. Pero también se puede complementar con otro tipo de estudios, como la endoscopía, ¿no? Cuando una paciente tiene este tipo de lesiones,
se hace buroscopía. ¿Qué es buroscopía? Amplificación de la curva y de la zona perianal con un buroscopio para seleccionar el sitio de la toma de la biopsia. Básicamente esto nos ayuda a delimitar, ¿no?, con mayor precisión el área comprometida y en qué sitio vamos a colocar o vamos a quitar la biopsia de puntos. De similar forma, ¿no?, para el tracto vegetal inferior, en relación al cuello uterino, es buroscopía, ¿no? Cuando hacemos para el cáncer de vagina, ahí la llaman vaginoscopía, ¿no? Cuando buscas una lesión en el ano, ¿qué le llaman? Anoscopía. Y cuando buscas una lesión en el hombre, ¿cómo se llama? Balanoscopía. También se puede hacer eso. Obviamente no hay un instrumento específico, ¿no?, para la vagina, o un instrumento para el ano, o para el pene, ¿no? Básicamente es el mismo instrumento. O sea, el colposcopio. Entonces, ¿cómo hace la colposcopía? Básicamente a una área localizada, una lesión sospechosa, le van a aplicar con ácido acético, ¿no? Ácido acético al 3 a 5%, para dejar secar durante 5 minutos y van a usar lo que es la cámara, el moscopio. ¿Qué es lo que van a buscar? Van a buscar la presencia de lesiones acetoblancas. ¿Cómo son las lesiones acetoblancas? Son bien delimitadas, sobrelevadas, ¿no? Y a partir de una visualización de una lesión acetoblanca, ahí van a hacer lesiones en la biopsia de la lesión. Ahora, en relación al tratamiento, hemos visto que el virus tipo 1 no se hace, ¿no?, tratamiento. ¿Por qué no progresa generalmente a un virus habitual? Sin embargo, hay que hacer un seguimiento. Por ejemplo, si tienes una paciente que tiene características de un virus tipo 1, no es que la vas a dejar a su de evolución, vas a hacer seguimiento, ¿no?, a los 6 o a los 12 meses. Si no hay algún cambio en relación a la valoración inicial, como que cambia de coloración, como que empieza a sangrar, o como que cambia de tamaño, pues te amerita que hagas nuevamente una biopsia, ¿no? Y en esa biopsia va a determinar si esa paciente tiene una lesión invasora. Y en este caso, recién haría un tratamiento, pero si es un biotipo, ¿cómo se hace? En relación al BID de tipo habitual, conocido como lesión intraepitelial vulvar de alto grado, todos los casos deben ser tratados. Toda paciente con diagnóstico de un BID habitual tiene que recibir tratamiento. Ahora, el tratamiento va a consistir ya sea en una destrucción local de la lesión o en la extirpación de la lesión. Y se debe hacer de acuerdo a la paciente, ¿no?, con el objetivo de conservar la función y conservar la anatomía normal de la paciente. Algunas reacciones que se han visto después de un tratamiento es dolor de la vulva, una dificultad de la cicatrización de las heridas, infecciones o cicatrices que pueden ocasionar dolor crónico postergáneo. Como dijimos, objetivos: mejorar los síntomas de la mujer, conservar el aspecto y la función de la vulva y descartar y prevenir una enfermedad invasora. En relación a la extirpación, el tratamiento del virus habitual, básicamente lo que se hace o lo que se recomienda es hacer una incisión local ampliada, o sea, solamente retirar la parte comprometida, solamente retirar el área que está como una lesión, una dermatología. Lo recomendable es que tengas un borde quirúrgico o por lo menos 5 milímetros, ¿no?, para que sea una incisión quirúrgica, una extirpación local satisfactoria. ¿Por qué? Porque si tienes una decisión local con un margen libre de lesión
menos de 5 milímetros, entonces tiene más riesgo de que tenga recidiva. Se mencionó que con un margen de libre de presión menos de 5 milímetros hay aproximadamente casi 40% de riesgo de que presenten recidivismo. Entonces, otro de los tratamientos para la mina de tipo habitual es la ablación con dióxido de carbono, ¿no? Lo cual te da mejores resultados estéticos, pero como desventaja es que no va a permitir una valoración completa de la pieza quirúrgica, ¿no? Luego también está asociado a presentar una cicatrización más duradera, dolorosa, cicatrización por la vida, y también se menciona que las personas que tienen un tratamiento con dióxido de carbono tienen más riesgo de presentar recidivas, ¿no? Por lo tanto, cáncer de pulpa. Ahora, otro tipo de tratamiento que también menciona la literatura es el CUSA. ¿Qué es el CUSA? La aspiración quirúrgica con ultrasonido capital. ¿Qué es lo que hace? A la lesión o al sitio sospechoso con ondas de ultrasonido dirigido de alta frecuencia elimina, ¿no?, las células y después hace una aspiración del contenido. Obviamente esto solamente es recomendado para zonas de piel que no tengan para áreas límites. Ahora también hay otro tipo de tratamiento, ¿no?, para lo que son las neoplasias o las lesiones tipo habitual, que es el uso de inmunomoduladores locales. El que más se conoce es el imiquimod, ¿no?, que es lo que hace, va a provocar un aumento de la respuesta inmunitaria a nivel local, ¿no?, con lo cual va a favorecer la curación, ¿no? Pero la desventaja del imiquimod es que es un tratamiento costoso, ¿no? Es un tratamiento de largo plazo, ¿no?, más de 6 a 12 semanas. ¿Han escuchado este imiquimod? También es un tratamiento que se da para las verrugas, para los papillones. Ahora, en relación al tratamiento de la piel de tipo diferenciado, el tratamiento en este siempre va a ser quirúrgico. Aquí no se puede hacer ni terapia con láser, ni CUSA, y bueno, ¿por qué? Porque un sujeto tiene más riesgo de presentar cáncer, ¿no?, y está asociado con la presencia ya de tener cáncer durante el diagnóstico de la lesión. Entonces sí, básicamente es una decisión local ampliada o una lumpectomía parcial o total cuando son varias lesiones, ¿no?, siempre asociada a una cirugía reconstructiva. Entonces, para recordar, las lesiones diferenciadas no se hace tratamiento médico, no se hace ni terapia con láser, ni CUSA, ni quimio. Aquí está una imagen, ¿no? Esta es una imagen de una paciente relativamente una vulvectomía radical, ¿no? Pues radical, han sacado toda la vulva y han retirado también parte del clítoris y de la uretra. En relación al pronóstico de la prevención, el pronóstico va a depender también de los márgenes quirúrgicos que tengan. Como hemos dicho, ¿no?, si haces una cirugía, una decisión local ampliada, un margen libre de lesión de más de 5 milímetros, pues el riesgo de que tenga recidiva va a ser menor, ¿no? Si es una paciente que tiene mayores factores de riesgo, que aún continúa con el factor de exposición, como que tiene todavía múltiples cadenas neutrales, como que sigue tabaquismo, o
como que su estado inmunitario no está fortalecido, entonces no tiene mayor riesgo de presentar recidiva. Ahora, un método de prevención, ¿cuál es? La vacunación, ¿no? Incluso la vacunación misma se ha demostrado que es un tratamiento médico también de prevención. Entonces, yo sé que pacientes que tienen una lesión de bajo grado, pero una lesión de alto grado única, sí se recomienda una vacunación. Con la vacunación, de cierta manera, estimulas que haya anticuerpos, ¿no? Para el tipo de infección. Al mismo tiempo estás previniendo que se aparezcan otro tipo de infecciones, ¿no? Y de esas vacunas, ¿cuáles son las que se recomiendan? Las que tienen mayor cantidad de, las que tienen mayor cobertura de cepa, ¿no? La que actualmente es la más famosa, la que tiene mayor cantidad de protección contra las cepas es la Gardasil, ¿no? La Gardasil 9, ¿no? Tiene para 9 cepas. La 6, la 11, la 16, la 18 y 5 más de las cepas oncogénicas. Ahora, una vez que haces un tratamiento a una paciente, ya sea con una lesión diferenciada o un tipo habitual, se recomienda que hagas un seguimiento a los 6 y a los 12 meses, ¿no? Para ver si no tiene nuevamente algún cambio o una lesión sospechosa reciente, ¿no? A partir de la cual tendrías que hacer nuevamente un estudio, hacer una colposcopía, tal vez, o tal vez una biopsia, ¿no? De tipo pulso. Ahora esta es una imagen de una. ¿Qué sería esto? Lo que se ve de la colposcopía. Le han puesto, le han aplicado ácido acético, ¿no? Que se ve básicamente una lesión acetolana, una lesión acetolana, con bordes bien definidos, hiperkeratóxica y sobrelevada. Obviamente aquí debió ser una biopsia, ¿no? Esa es otra imagen de otra lesión blanca, ¿no? Igual, bordes divididos, puntillado, hiperkeratóxica y bordes sobrelevados. Y esta es una lesión que parece lunar, ¿no? Pero es una lesión de la coloración oscura, con sospecha de espino, ¿no? Y este es un perfil de tipo 1, ¿no? Los poligomas, ¿no? Los poligomas son de tipo 1, veo lesiones debajo, claro, ¿no? Que generalmente están asociadas a proyección hacia un cáncer, ¿no? Y básicamente una lesión visceral. Acá es una lesión con cambio de coloración, ¿no? La horquilla de los labios menores, ¿no? La tensura de los labios menores. Y aquí es diferente, ¿no? Esto ya es, a simple vista cualquiera puede decir que es cáncer, ¿no? Pero sí, ¿no? Es cáncer, ¿no? Esta es una imagen modular, ¿no? Única. Esta es una lesión, estamos secundaria a un líquido. Uy, esa de ahí ahorita. Dijimos que las que son secundarias o asociadas a líquidos nerviosos son las que son del tipo diferenciado, ¿no? Y esta es una lesión, pero no es una lesión única, ¿no? Son varias lesiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesiones. Esto básicamente es una lesión de un cáncer escamoso, ¿no? Pero esto es asociado a algo de Addison. Hasta ahí es lo que sería lo que son las lesiones preinvasoras de útero. Ahora, si una paciente no hace seguimiento, no hace tratamiento, sigue con los factores de riesgo, pues
va a progresar lo que no queremos, ¿no? Aún un cáncer invasor de vulva, ¿no? Que es diferente el manejo, ¿no? También es diferente la estratificación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del cáncer de este tema del cáncer de vulva? Conozcan la anatomía, ya conocen. Conocer la epidemiología del cáncer de vulva, describir los factores de riesgo para el cáncer de vulva, conocer qué métodos diagnósticos se tiene, conocer la clasificación según los estadios de grafismo y describir los tratamientos según el estadio clínico. Entonces, en relación a la epidemiología, el cáncer de vulva está presente o representa menos del 1% de los tumores malignos de la mujer. Abarca el 6% de todos los cánceres ginecológicos. Es la cuarta causa de reemplazo del tracto genital. ¿Cuáles son las primeras tres? La primera es cuello de útero, ¿no? Cervix, después. ¿Qué viene? Cervix, mama, ovario, ¿no? Y vulva. La media de presentación, la edad se presenta generalmente, o qué edad lo diagnostican, es entre los 60 y los 70 años, personas de edad avanzada. Entonces, por aquí ya nos está diciendo que tiene mayor relación o es más frecuente la secundaria a una lesión de tipo diferencial. Entonces, el tipo habitual tiene menos probabilidad de tener cáncer. Aparece con mayor frecuencia ¿dónde? En los labios mayores, un 50%, labios menores, clítoris en un 10, un 15%. También en algunos de los celulares mayores. Las lesiones pueden ser multifocales, alrededor del 5%, y representa más del 90% de ese tipo de cáncer. Es un carcinoma de células escamosas. En Estados Unidos, para el 2024, más o menos, casos nuevos en 1900 y defunciones en 1600. En relación a la vulva, ya conocen, ¿no? Hemos dicho que es una estructura que tiene varios componentes, cutáneos, mucosos y glandulares. Cutáneos, ¿cuáles son? Montes de Venus, los labios mayores, mucosos, labios menores, clítoris, vestíbulos, y multitoide vaginal, diarreical, componentes glandulares, las glándulas de Bartolino, las glándulas de Stein y las glándulas tubulares menores. Por esta variedad de distintos tipos de epitelio es lo que va a conferir a la vulva la característica de presentar este tipo de lesiones. Tiene varios tipos de epitelio. Imaginemos esto. Entonces, como sabemos que aproximadamente el 90% de los cánceres de vulva son carcinomas epidermoides, entonces básicamente todo lo que se conoce en relación al tipo histológico, en relación a los factores de propagación, en relación a los perfiles de propagación y de información, son referentes al cáncer de tipo epidermoide. Entonces aquí no vamos a hablar ni de los melanomas, ni de los adenocarcinomas, ni de los sarcomas, ni de ningún tipo otro de cáncer, solo del cáncer epidermoide, ¿no? Que es el más frecuente. Entonces, algunas características que tiene este tipo de cáncer de vulva, hemos mencionado que aquí en la vulva no hay una zona de transformación, ¿no? A diferencia del cuello del útero, ¿no? En el cuello del útero sí tenemos una zona de transformación, ¿no? Que es lo que se produce con mayor frecuencia en los cánceres del cuello uterino, ¿no? ¿Cómo está formada? ¿Alguien recuerda cómo era la delimitación de la zona de transformación del cuello del útero? Cuando nace una mujer tiene una zona de transformación, es como una original, ¿no? Original es la que con la que nace el nacimiento.
Pero cuando entras en una edad reproductiva, ¿qué va a pasar? Generalmente va a haber un estropio, ¿no? En el estropio va a haber una inversión del epitelio glandular hacia el exocervix. Y secundariamente a los cambios que va a tener la región genital en relación al pH y demás, ese estropio va a sufrir una metaplasia, ¿no? Entonces se va a crear una nueva zona una nueva unión escamoclunar. Entonces, la zona de transformación básicamente es la que está entre la unión escamoclunar original y la unión escamoclunar nueva, ¿no? ¿Y por qué es importante la zona? Porque es donde se produce, como ya se cáncer, ¿no? Por eso vamos a ver el cáncer, de infecciones perinaturales especiales, cáncer de cervix, pero tiene un modo de regulatorio, ¿no? Entonces, aquí en vulva no hay zona de transformación. Las lesiones pues, van a aparecer con mayor frecuencia en el vestíbulo, ¿no? En un área que se llama la línea de Hart, ¿no? ¿Cuál era la línea de Hart? Acaba la transición entre el epitelio escamoso queratinizado del labio menor y el epitelio no queratinizado del vestíbulo. Ahora, en relación a los factores de riesgo, mencionamos dos grupos etarios, ¿no? Menores de 55 años y personas entre 55 y 75 años. En relación a lo que son los menores de 55 años, pues están altamente asociados o son similares los factores de riesgo a otros tipos de cáncer anogenital, ya sea de vagina o de cervix. Y al hablar de esto, mencionamos que comparten los mismos factores de riesgo para infecciones del pH. Entonces, en esta población estarían asociados como precursor a un PIN de tipo habitual, ¿no? Lo habitual es el que tiene asociación con el pH. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay? Bajo nivel socioeconómico, comportamientos sexuales de alto riesgo, infección por pH, tabaquismo, como características del cáncer de tipo pasaroide o verrugoso, ¿no? Ahora, en relación a la población de 55 a 65 años, que es una edad avanzada, entonces en este grupo etario hemos dicho personas que tienen mayormente las MIN de tipo diferenciado, ¿no? Si son MIN de tipo diferenciado, entonces son las MIN que no son asociadas a VPH. Entonces, ¿cuáles son sus factores de riesgo? Comienzo también una vulva, no tienen generalmente antecedentes de infecciones de transmisión sexual, no tienden a no ser fumadoras, son en gran medida no asociados al DNA del VPH. Como precursor, la BI de tipo diferenciado, ¿no? Ahora, el diagnóstico. De manera similar a lo que es el diagnóstico de las BI, tanto diferenciado como habitual, pues se basa en la sospecha clínica, ¿no? Ya sea por la presencia de prurito, dolor, purificación, larga ejecución, que no respondan a ningún tipo de tratamiento, o la presencia de alguna masa, hinchazón en los genitales, ulceraciones, llagas, sangrados, cambios de coloración, presencia de neuropatías y demás, ¿no? Las cuales te van a enfocar a que hagas biopsia, ¿no? Porque la biopsia también quiere ser diagnóstico definitivo, ¿no? Aunque tú veas una úlcera, no vas a decir cáncer de vulva, ¿no? Porque una úlcera aquí no necesariamente es cáncer, ¿no? Puede ser una sífilis, ¿no? O minoma. Entonces, ¿cómo haces la valoración de ser la paciente?
disposición general o total de las áreas o de las lesiones presentes, ¿no? Tienes que también buscar la presencia de áreas adicionales, ¿no? Como en este caso, una división completa. También han visto que tiene una división en la región anal. Igualmente se hace aquí una endoscopía, ¿no? ¿Para qué? Para básicamente delimitar el área de la lesión y que te permita hacer una biopsia, ¿no? Y también tienes que hacer un mapeo, ¿no? De las lesiones que presentan, para que tengas como parámetro de comparación a largo plazo, ¿no? En relación a la biopsia, tiene que ser ¿en qué parte? Es una lesión única, digamos, de más o menos 4 centímetros, con un borde subrelevado. La recomendación es que la biopsia no se haga en el centro de la lesión. ¿Por qué? Porque en el centro de la lesión es donde va a tener tejido necrótico. Entonces tienes que hacer la biopsia del área circundante. Si es una paciente que tiene múltiples lesiones, la recomendación es que hagas la biopsia de todas las lesiones, no solamente de una, y hagas un mapeo de las lesiones, haciendo un dibujo y dibujando de forma clara dónde están las lesiones. Otro, al hacer la biopsia, con el instrumento que es biopsia de tipo PUNCH, tienes que tomar muestra de por lo menos más de 5 milímetros, ¿no? Incluso tienes que llegar hasta el componente subcutáneo. Y el explorador del anatólogo, el médico de patología, tiene que determinar si va a haber un compromiso, ya sea en extensión o compromiso en profundidad. Para que a partir de eso tengas vengas los factores pronósticos, ¿no? Para el tipo de cáncer. Entonces, una vez que tú has hecho una biopsia, ya tienes una paciente con un diagnóstico de cáncer, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una valoración completa de la paciente, ¿no? Con todos los tipos de cáncer tienes que conocer todos los antecedentes que tengan, por ejemplo, la historia clínica completa. Tienes que hacer una revisión del tumor primario, porque a mayor tamaño del tumor tiene también mayor riesgo de que tenga metástasis. Bueno, en caso de que tenga asociado otro tipo de síntomas, disfuria, o dolor de la articulación, o presente masas tumorales, cambios adheridos, ulcerados, tienes que hacer diferentes tipos de estudios, como por ejemplo, cistoscopías, sigmoidoscopías, tienes que hacer una tomografía, resonancia magnética o hasta una tomografía por los positores, ¿no? En búsqueda de que la presencia de ganglios comprometidos, la presencia de metástasis a distancia o la presencia de la identificación más exacta del tamaño del tumor. En relación a la estadificación, o sea, ¿cómo haces la estadificación para ver si es un estadio 1, 2, 3 o 4? Lo recomendable, o lo que se está recomendando es usar el sistema de la FIP, de la Organización Internacional de Investigación de Obstetricia, ¿no? El cual tiene mejor relación con el tratamiento y mejor relación con el pronóstico. ¿Cómo se hace esto? Tenemos, como la mayoría de los cánceres de arco genital inferior, 4 estadios: 1, 2, 3 y 4. En el estadio 1 de la fibro, quiere decir que el tumor solamente va a estar confinado a la vulva. Entonces, estadio 1, tumor solamente ubicado en la vulva. Ahora tienen el estadio 1A y 1B. El 1A quiere decir que el tumor
tiene menos de 2 centímetros de tamaño y menos de 1 milímetro de profundidad. El estadio 1B es el tumor tiene más de 2 centímetros o más de 1 milímetro de profundidad. Entonces, estadio 1 solamente está confinado a la vulva, ¿no? Ahora, el tratamiento de un estadio 1 pues básicamente va a ser una posición local ampliada o una vulvectomía radical modificada. Estadio 2 quiere decir que el tumor ya se va a extender a estructuras adyacentes, específicamente hacia dónde? El tercio inferior de la vagina, tercio inferior de la uretra o tercio inferior del ano. Pero no va a haber todavía compromiso de los ganglios inguinales y femorales. Estadio 2. En el estadio 3, cualquier tamaño del tumor, pero que ya va a haber ganglios inguinales o femorales positivos. Como la mayoría de los cánceres de los datos genital inferior, 3 automáticamente ya se selecciona a nivel compromiso los ganglios linfáticos, ¿no? El 3A son 2 ganglios menores a 5 milímetros o uno mayor a 5 milímetros. El 3B, 3 menores a 5 milímetros o 2 mayores a 5 milímetros. Y el 3C es que estos ganglios ya van a tener una invasión capsular. Ahora el estadio 4, que es el más fácil, que hay invasión a distancia, ¿no? 4A, ya va a haber una mayor profundidad de la invasión. Ya va a llegar hacia dónde? Más allá hacia al tercio superior de la vagina, al tercio superior de la uretra o la vejiga, al tercio superior del ano, del recto. Entonces, completamente comprometido, ¿no? En 3B va a haber metástasis a distancia, ¿no? Con diseminación, ya sea hematógena o diseminación linfática, ¿no? ¿Dónde puede estar? Puede estar en la columna vertebral, en el hígado, en los pulmones, ¿no? Que son los sitios de mayor frecuencia de metástasis. Está claro eso, ¿no? Uno solamente vulva. 2 ha avanzado más, pero solamente en el tercio inferior de vagina, uretra o ano, pero ganglios linfáticos, no como 3, cualquier tamaño del tumor, pero con ganglios linfáticos. 4, mayor invasión, ¿no? Metástasis ya sea a distancia o por continuidad, ¿no? Ahora, hay que mencionar también que son los factores pronósticos para este tipo de cáncer, ¿no? ¿A qué se refieren factores pronósticos? A lo que puede empeorar, ¿no?, la gravedad y aumentar la tasa de recurrencia y disminuir la tasa de supervivencia, ¿no? El estadio del tumor, ¿no?, es otro, el tamaño de la lesión, la profundidad de la invasión, la filtración de ganglios linfáticos, el estado de los tumores quirúrgicos. Todo esto hay que estudiar para determinar lo que les dije, ¿no?, relacionar tasa de recurrencias, tasa de supervivencia, ¿no? En relación al tamaño o al estadio del FIGO, el factor pronóstico, se menciona que cuando tienes una paciente con un estadio FIGO 1 o 2, o sea, un tumor que está confinado a la vulva, pero con una progresión que solamente está en el tercio inferior de la vagina, uretra o ano, la supervivencia quinquenal más o menos 75-90%. Cuando ya tienes una paciente con ganglios comprometidos, en el estadio 3, solamente
Y una paciente que haga un estadio 4, ya sea con metástasis o continuidad o una metástasis de distancia, solamente 15 posibles de supervivencia y que a 5 años. Uno de los factores más importantes del pronóstico es la presencia de ganglios hepáticos comprometidos. El hecho de que ya tenga ganglios hepáticos comprometidos, entonces ya sabemos automáticamente que ya es un estadio 3, ¿no? Y por lo que mencionan, tiene una tasa de supervivencia de ¿cuánto? 50%, paciente que ya con cáncer de colon, con ganglios hepáticos comprometidos, 50% se va a morir desde los primeros 5 años, ¿no? Ahora, el estado ganglionar también es importante, también es un factor pronóstico. Tiene menos un pronóstico más desfavorable cuando los ganglios son en mayor cantidad, mayor número de ganglios afectados, cuando el tamaño de los ganglios es mayor, cuando va a haber una invasión extracapsular, cuando los ganglios van a estar fijos o ulcerados. Cuando hay todas estas características en relación a los ganglios, tienen peor pronóstico. También menciona otro factor de riesgo, la profundidad de la invasión. O sea, a mayor invasión del cáncer, tiene más riesgo de que tenga compromiso ganglionar. Si tiene mayor riesgo o tiene compromiso ganglionar, significa que ya es una estadio avanzada, que es una supervivencia de 50% a los 5 años. En relación a los cortes quirúrgicos, en general en todo tipo de cirugía o las cirugías que se realizan, lo que se busca es que tengas un borde quirúrgico libre de tumor, idealmente mayor de 1 a 2 centímetros. Porque si tienes un borde quirúrgico menor a 1 centímetro libre de tumor, entonces eso va a tener mayor riesgo de que el paciente recidiva. ¿Okay? Otro de los factores pronósticos es la presencia de invasión del espacio vascular vital. Igual, ¿no? Si hay una paciente que hace una biopsia de una masa tumoral y en el reporte te dice presencia de invasión del espacio vascular linfático, automáticamente eso te amerita que hagas estudios para buscar la presencia de ganglios linfáticos comprometidos. En relación al tratamiento, el tratamiento primario del cáncer de vulva es primariamente quirúrgico, ¿no? Obviamente el tratamiento va a variar de acuerdo a lo que es el grado, ¿no? El grado de clasificación del FIBO, ¿no? Generalmente cuando tienes un estadio FIBO 1 o 2 o hasta 3 se puede hacer un tratamiento quirúrgico, ya sea una vulvectomía radical o una vulvectomía radical modificada. Eso dependiendo del compromiso del tamaño del tumor. Se menciona que las pacientes que ya tienen un estadio 3 o un estadio 4, generalmente estos pacientes ya tienen que recibir radioterapia. ¿Cuáles son los métodos quirúrgicos? Uno hemos dicho que es la ablación local ampliada, también se conoce como una decisión local. Esto se hace generalmente para los tumores de vulva microinvasores. Y lo que menciona es para los que son el estadio 1A. Entonces, la ablación local ampliada solamente está recomendada para los tumores que tienen menos de 2 centímetros de tamaño y menos de 1 milímetro de profundidad. Ahora, hablando de ablación local amplia, esto menciona que no se hace en este caso todavía lo que es la linfodenectomía, ¿no? No se hace el vaciamiento valvular.
Ahora la bulbectomía radical parcial también es un tipo de tratamiento. Generalmente esto se hace en las pacientes que ya tienen un estadio más avanzado, un estadio 1B o un estadio 2. ¿No? La bulbectomía radical completa ya se va a hacer en pacientes que tienen un estadio 2 o un estadio 3. Y aquí también ya se hace lo que es el vaciamiento ganglionar, que retira todos los ganglios linfáticos y biliares tumorales. Aquí, ¿qué es esto? Aquí es una bulbectomía radical, ¿no? Con linfadenectomía bilateral. Aquí, una bulbectomía parcial con una radical modificada con una linfadenectomía bilateral, ¿no? Y aquí es lo que es una incisión local ampliada y puede ir o no asociada con una linfadenectomía unilateral. Este varía, ¿no? De acuerdo al estadio de FIGO, ¿no? Entonces, los tumores microinvasores, ¿cuáles serán? Los del estadio 1A. 1A era menos de 2 centímetros de tamaño, menos de 1 milímetro de unidad. Aquí se puede hacer una abrasión local ampliada, pero la linfadenectomía todavía no está indicada. Un estadio más avanzado, el estadio 1B, estadio 2. 1B era mayor de 2 centímetros, mayor de 1 milímetro de abrasión, ¿no es? Y el 2 era y avanzado hacia el tercio inferior de la vagina, el tercio inferior de la uretra, el tercio inferior del ano. En el 1B se puede hacer una bulbectomía radical parcial, ¿no? Y en este caso también se puede hacer una linfadenectomía, ¿no? Binocular, ya sea ipsilateral o ya sea bilateral. Mientras más cercana esté la masa tumoral a la línea media, entonces más probabilidades de que hagas una linfadenectomía bilateral, ¿no? Mientras más alejada está de la línea media, solamente es una linfadenectomía bilateral, ¿no? Ahora, en el estadio 2, tenemos que ya hay invasión de vagina, uretra, ya no. En este caso, ya tienes que hacer una ablación parcial radical, ¿no? Con mayor magnitud. Vamos a hacer una endobulbectomía anterior, una endobulbectomía distal y una linfadenectomía binocular bilateral, o sea, sacar de los dos lados. Ahora, lo que estamos haciendo actualmente, el cáncer oncológico y otros tipos de cáncer, es la biopsia de ganglios centinela. ¿Han escuchado cómo se hace esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué objetivo tiene? El objetivo de hacer una biopsia de ganglios centinela es evitar que hagas un vaciamiento ganglionar completo. ¿A qué se refiere? Alrededor de lo que es la masa tumoral van a hacer una infiltración de colorante y de un radioactivo. ¿Qué van a hacer? Van a infiltrar, van a poner un sensor, van a hacer la apertura de la región inguinal y van a hacer solamente la extracción del primer ganglio que se marca. Porque en teoría dice que el primer ganglio que se va a marcar es el primer ganglio que en teoría va a pasar la metástasis, ¿no?
Entonces es una diosa de la disciplina. Ahora el primer daño y el primer daño a la patología es negativo, entonces quiere decir que no hay metástasis. Pero si esa es la diosa de la disciplina, agarras el daño y es positivo, entonces quiere decir que hay metástasis. Y automáticamente hay un vaciamiento anular. Para eso es la diosa de la disciplina. Para evitar que hagas un vaciamiento perfecto. Aquí una imagen, ¿no? Lo que hay. Este es el ángulo, el famoso ángulo espinel, ¿no? Eso también está altamente usado en patología mamaria, ¿no? Así lo veo. Tal vez si han visto en cirugía ginecológica, en casos de mamá, igual hacen la inmunización, igual alrededor de la lesión, hacen la lectura de la región axilar, buscan el ángulo, si es positivo, paciente completo. Si es negativo, queda ahí, ¿no? Solamente haciendo la mastectomía radical, nada más. Ahora, en el estadio 3, el tratamiento estándar actual es la urotomía radical modificada, una urotomía radical con urotomía integral. Estadio 3 se muestra que hay compromiso glandular. En estos pacientes, además de hacer lo que es la urotomía, también hay que hacer lo que es la radioterapia, ¿no? Generalmente 3 a 4 semanas después de la cirugía, ¿no? Para evitar que el tratamiento de forma adecuada. Y también algunos mencionan que se puede hacer la quimioterapia. Ahora en el estadio 4, el tratamiento pues ya no es quirúrgico, ¿no? Básicamente el tratamiento va a ser de quimioterapia y radioterapia. Los tumores no son operables, ¿no? Y en algunas situaciones, de acuerdo al grado de masa tumoral, incluso hacen una examperación pélvica, ¿no? Es examperación pélvica, que sacan toda el área comprometida, más genitales femeninos, más vejiga, más intestino, recto, intestino, pues, ¿qué es lo que hacen? Dejan abocados por comillas y una discotonía. Obviamente, si llegas a una examperación pélvica, tienes mayor tasa de mortalidad, ¿no? Ya sea por la patología asociada, o ya sea por riesgo de infecciones, ¿no? En el estadio 4B, cuando ya me metástasis de distancia, básicamente el tratamiento solamente va a ser paliativo, ¿no? No hay ningún tipo de tratamiento estándar, ¿no? Y solamente a estos pacientes están haciendo de forma como un estudio de experimentación para ver si responden o no a algunos ciertos tipos de quimioterapéuticos, ¿no? Pero ninguno está demostrado que actualmente tiene beneficio. Solamente es terapia paliativa, entonces es un manejo del dolor y en cierta manera tratar de mejorar la calidad de vida, ¿no? Hasta que el paciente pues, termine el desenlace, ¿no? La muerte. Ahora, para la próxima, baño. Es más corto, pero neoplasia, enfermedad de vagina, cáncer de vagina, entonces más cortitos. Y para el último, cáncer de vello, que es más pesado. La próxima clase. Sí.
bucal y uno diferenciar.